lanzar un comunicado que pone a temblar a todo el mundo y por supuesto también a las autoridades internacionales, pero en particular a las autoridades mexicanas, porque este tema ya había sucedido hace un par de años y aquí, lejos de querer un tema de justicia, lejos de querer un tema de pues quedar bien con la sociedad, de tratar de buscar un beneficio, de verdaderamente trabajar en pro de los ciudadanos, lo que hay aquí simplemente es un ataque político. Y aquí les voy a platicar por qué. Y es que los personajes a los cuales hoy se refiere Estados Unidos no son cualquier personaje, sino que se trata de los hijos de uno de los más poderosos, más buscados, más temidos criminales, y que hoy justamente se encuentra pagando una sentencia allá en una cárcel estadounidense. Y que pues este tema, claro que le ha dado la vuelta al mundo, porque imagínense nada más lo que ahora temen los países, sabiendo que estos personajes tienen pues la capacidad tanto financiera como de influencias, como de absolutamente todo, para refugiarse en cualquier lugar del país, y que de esto, y que si esto pasara en alguna ciudad donde pues sea territorio vulnerable, por así decirlo, las consecuencias podrían ser fatales. Y es que Estados Unidos anuncia a través de una rueda de prensa el día de hoy que Estados Unidos estaría ofreciendo $5 millones a cualquier persona que dé información que derive en la ubicación, la captura o cualquier tema que tenga que ver relacionado con los 4 hijos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, y que es este personaje que está allá en Nueva York pagando una sentencia altísima, de la cual pues sabemos no va a salir, pero pues que ahora Estados Unidos se le va con todo a los hijos, a esta organización que tienen, y pues que este tema claro que preocupa principalmente a las autoridades mexicanas, porque ustedes recordarán esta famosa foto pues que fue tomada en una operación llamada el Culiacanazo, pero que dejó muchísimo daño aquí en México, y no solamente de infraestructura, no solamente en materia civil, sino también pues lo vimos en temas políticos. Y es justamente eso, el asunto medular de esto, es la piedra angular, la política y las relaciones que se le han venido abajo a los Estados Unidos, y esta abrupta manera de querer recuperar ese poderío, esa confianza de la comunidad internacional, pero que lo que está haciendo es totalmente lo contrario. En estos momentos la comunidad internacional tiene como que demasiadas preocupaciones en este tema, porque sabemos cómo podría terminar, y que aunque Estados Unidos lo llame daños colaterales, la verdad es que para los afectados son daños directos, y esto no se puede pasar por alto, ¿no? Además de que ya aquí en México lo vivimos hace unos cuantos años, y sabemos que esta estrategia de írsele de frente a personas tan poderosas simplemente no ha funcionado y ha causado más daño que beneficio. Y justo es porque el hijo de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, ya había estado en posesión de las fuerzas públicas mexicanas. Ustedes recordarán aquí esta famosa foto donde lo sacan de una casa tipo de seguridad, pero que el presidente dice hay familias alrededor, hay un montón de riesgo, hay un montón de menores, hay un montón de personas inocentes, por lo tanto esta operación no se puede llevar a cabo de esa manera, y muchísimo menos porque no fue pues ahí como que ejercía precisamente por las fuerzas mexicanas, sino que fue una instrucción por parte de los Estados Unidos, y este intervencionismo que los ha caracterizado, y pensaron que esto era el gobierno de Calderón, cuando pues simplemente Estados Unidos tomaba las decisiones sin importarle todo lo demás. Pero no, las cosas han cambiado aquí en México y en Latinoamérica, y vimos también cómo hace unos pocos días Venezuela no permitió que la Unión Europea pues estuviera ahí como que interviniendo en sus elecciones, tampoco los Estados Unidos, lo vimos con Nicaragua, lo vimos también con Bolivia, y que todos estos temas pues claro que ponen a temblar a esta superpotencia que se creía invencible y que pensaba que todo el mundo le iba a decir que sí. Pero nosotros estamos viendo aquí que el Departamento de Estado de los Estados Unidos hace este anuncio justamente hoy, en donde ofrece recompensas por hasta $5 millones a quien tenga información que conduzca al arresto o la ubicación de cualquiera de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Y además en este comunicado el Departamento de Estado informa a su vez que como parte de su esfuerzo por combatir estos delitos, el presidente Joe Biden firmó 2 nuevas órdenes, en las cuales una era para declarar emergencia nacional para lidiar con esta epidemia de sustancias ilícitas que vive Estados Unidos, y la segunda para establecer el Consejo
Consejo Estadounidense sobre Crimen Organizado Transnacional. Pero ¿qué va a hacer esta organización? ¿Qué va a hacer este consejo? Pues simplemente facultarse a sí mismos de poder intervenir en situaciones de riesgo en otros países y así justificar pues este tema de las intervenciones. Porque a ver, ya lo habíamos visto también con Joaquín Guzmán Loera, que digo, aquí nadie lo está defendiendo, pero aquí en México el proceso de extradición no se llevó de la manera correcta. Sin embargo, él sí llegó a los Estados Unidos. México jamás pidió esta reparación del daño, ni mucho menos la reposición del procedimiento para que pudiera ser de manera lícita, sino que simplemente se dejó que pues Joaquín Guzmán Loera se fuera del país y que se le juzgara en los Estados Unidos, a pesar de que el mayor daño, pues claro, había sido aquí con las familias mexicanas, ¿no? Esto fue en un primer término y luego vimos cómo Estados Unidos pues estaba solicitando apoyo por parte de pues estas autoridades mexicanas para proporcionarle lo que les hacía falta para solidificar el caso, porque vimos también cómo este tema se volvió político una vez que el Chapo Guzmán declara que tenía sus que veres, que tenía en la nómina a personas como Calderón y Enrique Peña Nieto, y que fueron justamente este mismo par de expresidentes quienes se encargaron de desaparecer todas estas pruebas, de no evidenciarse y pues de hacerle un favor también a Guzmán Loera, porque aunque él hubiera dicho y aunque todos sepamos que Guzmán Loera no estaba mintiendo por conocer los antecedentes de este par de fichitas, pues claro que hacían falta las pruebas, ¿no? Por lo tanto, los abogados de El Chapo ya buscaban anular esta sentencia de pues que se quedara toda la vida en la cárcel y que simplemente fueran un par de años, ¿no? Esto además aunado a un trato pues que no iba de la mano con la dignidad y que pues la defensa también argumenta ante una Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos pues que este tema no podía continuar de esta manera y pues que se buscaba la anulación de la condena en la que se le impuso y la reparación de su juicio, principalmente argumentando que el que fuera pues este personaje líder de los grupos criminales no fue tratado de una forma humana durante su detención, durante su traslado, que se violentaron muchísimos procesos y que esto pues era gracias también a que había personajes de la política, no solo mexicana sino estadounidense, que no se querían ver embarrados, pero que esto no era cuestión de ellos y Estados Unidos los quiso pues mandar a callar. Vimos también cómo agarran a Emma Coronel, que es su esposa, madre de sus hijas, pero al no encontrarle absolutamente nada, porque todas las pruebas que ellos habían obtenido fueron de manera ilícita y no se podían utilizar en este juicio, pues le declaran que solamente por el tema de complicidad iba a quedarse 3 años en prisión. Los cargos de los cuales acusaron a Emma Coronel pues fueron el de conspiración para distribuir estas sustancias. Vimos también cómo pues le acusaron de pues tener dinero que había sido obtenido de maneras irregulares, ilícitas, cómo lo lavó, cómo lo invirtió en nuevas pues tanto propiedades como negocios, y de esta manera fue creciendo este imperio y ayudando a Joaquín Guzmán, así como también complicidad porque Estados Unidos alega que Emma Coronel conocía los tratos no solamente entre estos grupos criminales, sino también con los políticos a los cuales quieren agarrar, porque ustedes recordarán este tema de Salvador Cienfuegos, este tema que le dolió bastante a los Estados Unidos perder y que aquí en México pues claro que con las pruebas mal hechas que le había mandado a Estados Unidos no se pudo juzgar, a pesar de que todos sabíamos que era una pieza activa de uno de los expresidentes que más polémica ha causado acerca de los nexos que se tenían con estos grupos, pero que hoy uno de sus expresidentes, que es Felipe Calderón, pues está trabajando con la española Iberdrola y que además se ha vuelto su consejero. Entonces imagínense nada más, y esto aunado pues a esta rabia, este coraje de que México ha logrado levantarse de esta pandemia y que ahora Estados Unidos es el que está cayendo. Por lo tanto nos queda clarísimo que este tema es meramente político y que lo que están buscando los estadounidenses es posicionarse una vez más y buscar bajar a México y a los países de Latinoamérica, pero que como vio que se le volteó Bolivia, que se le volteó Nicaragua, que se le volteó Venezuela, pues ahora lo está intentando con su vecino México. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que esto sea casualidad? ¿Creen que esta estrategia que ya fue usada por Calderón y ahora por los Estados Unidos vaya a dar un resultado diferente? No seamos los mexicanos los más afectados. Yo aquí encantada de escucharlos. No se olviden que nos vemos en todas mis redes sociales y por supuesto en el próximo video.